Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionada y llena de energía hoy, porque tenemos un tema que es el cotilleo del momento, el tema que tiene a todo el mundo hablando y con el corazón a mil. Y es que, como ya habrán deducido por el título, hoy vamos a hablar de la bomba que ha explotado en el mundo del espectáculo turco, la eterna duda de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han escuchado bien. Hande Erçel confiesa lo inesperado. ¿Sigue el amor por Kerem Bürsin vivo? La verdad, analizada a fondo. Prepárense porque vamos a desentrañar juntos este fascinante embrollo, esta historia que parece sacada de una novela turca, pero es real. Vamos a analizar las declaraciones, los rumores, las pistas que nos han ido dejando y todo lo que ha sucedido desde su mediática ruptura. ¿Realmente se han superado el uno al otro? O como dicen por ahí, ¿el amor a veces da segundas oportunidades? Estamos ante el renacimiento de una de las parejas más queridas de Turquía. Y antes de que empecemos, ya saben lo que toca. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Aquí hablamos de sus series turcas favoritas, de chismes jugosos, de análisis profundos, de todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento turco. Así que suscríbanse ya. Es gratis y me ayudan un montón. Y no olviden dejar su like si les gusta el contenido. Bueno, ahora sí a lo que vinimos. Sumerjámonos en este mar de emociones y especulaciones. Empecemos por el principio, por el momento en que el mundo se detuvo, o al menos el mundo de los fans de las series turcas, la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para quienes vivieron debajo de una piedra, o quizás no estaban tan metidos en el fascinante mundo de las novelas turcas en ese momento, permítanme refrescarles la memoria y volver a encender esa chispa de la emoción. Hande y Kerem, los protagonistas de la exitosísima serie Love is in the Air, o Senkalkam, como se conoce en turco, se enamoraron en la vida real. La magia de la ficción que traspasa la pantalla. Su química en pantalla era innegable, palpable, electrizante, y esa misma chispa, esa conexión especial, traspasó la pantalla, conquistando corazones en todo el mundo. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y el sueño romántico de otros. Su relación fue pública, abierta, transparente. Compartieron momentos románticos, viajes paradisíacos, tiernas declaraciones de amor en redes sociales y entrevistas. Todo era perfecto como un cuento de hadas moderno. Eran la encarnación del amor, la prueba viviente de que el amor a primera vista sí existe. Eran, hasta que de repente, como un rayo en un día soleado, los medios turcos, siempre al acecho, comenzaron a hablar de una posible crisis. Rumores de discusiones, de roces, de diferencias irreconciliables, y como un mazazo, la noticia que rompió el corazón de millones de fans: la ruptura. La noticia fue un golpe duro, demoledor, para los fans. ¿Cómo era posible? Después de todo ese amor, de toda esa conexión palpable, de todo ese romanticismo, ¿cómo pudieron acabar así? La pregunta resonaba en el aire, inundando las redes sociales de lamentos y desconcierto. La respuesta, como suele suceder en estos casos, no fue tan sencilla ni tan clara. Nunca se dieron a conocer los motivos exactos, concretos y oficiales de la separación. Hubo especulaciones, por supuesto, un torrente de ellas, alimentadas por la curiosidad insaciable de los medios y la tristeza de los fans, pero nada confirmado, nada que se pudiera tomar como verdad absoluta. Algunos hablaban de agendas apretadas, de compromisos laborales que los mantenían separados durante largos periodos de tiempo, de una incompatibilidad en sus estilos de vida, de la dificultad de mantener una relación a distancia. Otros, más maliciosos, sugerían que la fama, la presión mediática, el constante escrutinio público, habían afectado la relación, corroyéndola desde dentro. Y por supuesto, no faltaron los que mencionaron terceras personas, aunque sin pruebas sólidas que respaldaran tales afirmaciones. Pero oficialmente ninguno de los dos protagonistas, ni sus representantes, se pronunciaron al respecto. Mantuvieron un silencio prudente, hermético, dejando a la imaginación del público la tarea de llenar los vacíos. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, donde la historia se enreda y adquiere matices que despiertan nuestra curiosidad. Porque aunque la ruptura fue hace ya un tiempo, aunque cada uno ha seguido su camino, forjando nuevas experiencias, enfrentándose a nuevos desafíos, y en algunos casos, estableciendo nuevas relaciones, la sombra de su amor, la memoria de su romance, sigue presente, flotando en el aire como un eco lejano de un pasado que fue intenso y apasionado.
Y es aquí, en este punto crucial, donde entran en juego las recientes y enigmáticas confesiones de Anne Ercel. Y es que hace poco, en una entrevista que causó revuelo, Anne hizo unas declaraciones que, digamos, dejaron a todos, incluso a los más escépticos, con la boca abierta. No habló directamente de Kerem, de su nombre ni de su relación pasada. Fue mucho más sutil, más elegante, más enigmática. Pero sí habló de su pasado, de sus experiencias amorosas, de sus aprendizajes, de cómo ha aprendido a amar y a priorizarse a sí misma, a encontrar su propio equilibrio. Habló de la importancia fundamental de la comunicación, de la necesidad de expresar los sentimientos, de compartir las preocupaciones, de ser honesto y transparente con la pareja. Habló del valor incalculable del respeto, de la capacidad de valorar a la otra persona, de admirarla, de apoyarla, de comprenderla. Y sobre todo, habló de la capacidad de perdonar y de seguir adelante, de sanar las heridas, de aprender de los errores, incluso después de haber sufrido, de haber experimentado decepciones y dolor. Sus palabras fueron como un enigma, un acertijo poético, sutiles pero directas, profundas pero llenas de esperanza. No mencionó nombres, pero todos entendieron a quién se refería, a qué etapa de su vida se estaba refiriendo. ¿Estaba hablando de Kerem? ¿Era una forma velada de referirse a su relación pasada? ¿Estaba dando pistas sobre el futuro? ¿Estaba dejando entrever la posibilidad de una reconciliación? ¿O simplemente estaba compartiendo, desde la madurez y la introspección, su experiencia personal, su proceso de crecimiento y sanación? La entrevista generó un gran revuelo, un tsunami de especulaciones y conjeturas. Los medios turcos, siempre al acecho, ávidos de noticias jugosas y exclusivas, no tardaron en interpretar sus palabras, en analizarlas al detalle, en desmenuzarlas para extraer el máximo de significado. ¿Era una señal de que la llama del amor aún seguía viva, latente, esperando ser reavivada? ¿Estaba Anne abierta a una reconciliación, a darle una segunda oportunidad al amor? ¿Estaba, de alguna manera, tendiendo un puente hacia el pasado? Y aquí, en este punto álgido, es donde entran en juego los rumores. Porque, claro, no se trata solo de las declaraciones de Anne. Hay que sumar, añadir, las pistas, las migas de pan que han ido dejando, consciente o inconscientemente, los fans más observadores, los seguidores más dedicados, los detectives del corazón. Por ejemplo, los famosos me gusta en redes sociales. De vez en cuando, con cierta frecuencia, Kerem ha dado me gusta a publicaciones de Anne y viceversa. Un gesto aparentemente insignificante, pero que para los fans más románticos tiene un significado especial. Un simple gesto de cortesía, un saludo cordial, un acto de amistad. O algo más, una señal de que la llama no se ha apagado del todo, una forma de mantener el contacto, de demostrar que el cariño y el respeto siguen presentes. También están los comentarios, las palabras que se dicen entre líneas, las miradas furtivas que se captan en fotografías y vídeos. En ocasiones, en eventos públicos, en galas y fiestas a las que asisten ambos, han coincidido, y aunque no han interactuado directamente, no han intercambiado palabras, se han dedicado miradas, gestos, guiños, que han alimentado aún más los rumores, avivando la llama de la esperanza. ¿Se están evitando por pudor, por cautela, por no despertar aún más la atención mediática? ¿O están esperando el momento adecuado, el momento propicio para reencontrarse, para hablar, para aclarar el futuro? Y por último están los proyectos profesionales. Aunque cada uno ha seguido caminos separados, buscando nuevas oportunidades, explorando nuevos géneros y personajes, los fans, los soñadores, no han dejado de soñar con que vuelvan a trabajar juntos, con que vuelvan a compartir la pantalla, con que vuelvan a encarnar a Eda y Serkan, esa pareja que les robó el corazón a millones de personas en todo el mundo. ¿Será posible? ¿Volveremos a ver a Eda y Serkan, a Anne y Kerem, en la pantalla, compartiendo escenas llenas de amor, de pasión, de humor y de drama? La verdad, amigos, es que no lo sabemos a ciencia cierta. La verdad es un misterio, un secreto celosamente guardado. Lo que sí sabemos, lo que sí podemos afirmar con certeza, es que Anne y Kerem son dos personas muy reservadas, muy cuidadosas con su vida privada. No suelen dar muchas explicaciones, no suelen revelar sus sentimientos más íntimos. Y eso precisamente es lo que hace que todo esto sea tan emocionante, tan intrigante, tan adictivo. Porque nos obliga a especular, a analizar, a interpretar, a desentrañar los enigmas y a soñar. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Sigue el amor por Kerem Bürsin vivo? ¿O es solo un recuerdo del pasado,
una dulce melancolía que se resiste a desaparecer. Personalmente, y aquí me atrevo a dar mi opinión, creo que es imposible saberlo con certeza. La vida, el amor, el destino son impredecibles, están llenos de sorpresas, de giros inesperados. Lo que sí puedo decirles, basándome en las declaraciones de Ande, en su actitud, en su forma de afrontar el presente, es que parece que ha aprendido mucho de su pasado, que ha madurado, que ha crecido como persona, y que ahora sabe lo que quiere y lo que no quiere en una relación. Parece que ha encontrado la paz consigo misma, la fortaleza interior para afrontar cualquier desafío. Y Kerem, por su parte, también parece estar en un buen momento personal y profesional. Ha seguido trabajando arduamente, asumiendo nuevos retos, explorando diferentes facetas de su talento. Se le ve feliz, radiante, lleno de energía. Ha demostrado ser un hombre de principios, un hombre con valores, un hombre que se preocupa por los demás. ¿Podrían volver a estar juntos? Claro que sí. La vida da muchas vueltas, y el amor a veces es caprichoso. ¿Es probable? No lo sé. No puedo predecir el futuro, no tengo una bola de cristal. Pero lo que sí sé, lo que sí siento, es que si el amor es real, si el sentimiento que los unió en su día fue auténtico, y si el destino, ese ente misterioso, lo quiere, tarde o temprano, encontrarán la manera de reencontrarse, de volver a conectar, de darle una nueva oportunidad al amor. Por ahora, lo único que podemos hacer es seguir atentos a sus pasos, seguir disfrutando de sus proyectos, de sus trabajos, de su talento, y sobre todo, seguir soñando con ese final feliz que todos, los fans y yo, deseamos con todas nuestras fuerzas. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, queridos amigos. Espero que les haya gustado este análisis profundo, este viaje por el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Me encantó compartir mis pensamientos, mis opiniones y mis sueños con ustedes. Espero que ustedes hayan disfrutado el viaje tanto como yo. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo, por acompañarme en esta aventura. Gracias por su tiempo, por sus comentarios, por su apoyo incondicional. Significa mucho para mí, me da fuerzas, me motiva a seguir adelante, a seguir creando contenido que les guste y les interese. Muchas gracias. Ahora cuéntenme. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem podrían volver? ¿Tienen alguna pista, algún rumor, alguna teoría que quieran compartir? Déjenmelo en los comentarios. Me encanta leerlos, me encanta debatir, dialogar y compartir opiniones sobre estos temas que nos apasionan. No se queden con las ganas. Y no se olviden de dejar su like, de compartir este vídeo con sus amigos, con todos aquellos que, como nosotros, están obsesionados con las series turcas y con el romance de Hande y Kerem. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis, es fácil y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Ayúdenme a crecer, a llegar a más personas, a compartir nuestra pasión. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Y hasta la próxima. Adiós. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Y el amor siempre encuentra su camino.